Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles mediante estos pequeños videos. Es un gozo poder hablar de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos se encuentren bien, que Dios haya resplandecido en sus hogares, en sus familias. Espero que también estos videos les sean de edificación y crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor. Como dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que recalco la importancia del estudio de Dios, sus atributos, su carácter, sus nombres, la Trinidad, etc. Los animo a profundizar en aquellas cosas. Ya nosotros estamos en la penúltima clase de los atributos comunicables según como lo tenemos planificado, para luego pasar a las advertencias del Evangelio. La clase pasada pudimos estudiar la santidad de Dios, que en pocas palabras es aquello que lo hace único, que lo hace apartado del mal, de todo lo que es profano, de todo lo que es pecador. Esta santidad, que también es conocida como la hermosura de Dios, fue lo que hizo entender a Isaías en el estado en el cual se encontraba su corazón, que a pesar de ser considerado un hombre justo en su tiempo, él podía comprender que aún así él era un pecador necesitado de Dios, tanto así que no le avergonzaba declarar: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. Y es también lo que esta santidad, esta hermosura debe provocar en nosotros: confesar que somos pecadores necesitados de un Dios santo para alcanzar aquella santidad que Él mismo nos demanda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ya que sin santidad, sin esta santidad, nadie podrá ver al Señor, según la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hoy nosotros veremos un tema que se relaciona estrechamente con la santidad y con la justicia de Dios. Es por eso que la colocamos después de ver estos dos atributos, y se trata de la ira de Dios. Antes de comenzar con el estudio, le pediremos a nuestro Dios que nos ayude a comprender este atributo de su persona. Acompáñenme ahí donde se encuentran a que hagamos una pequeña oración. Señor, oramos, Señor, en esta hora, pidiéndote, Dios mío, de tu providencia, Señor, de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender, Señor, esta gran verdad, Señor, respecto de uno de tus atributos, de una de tus características, Señor, que te hacen único, que te hacen soberano. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderlo y no malinterpretarlo, Señor. Y que nos pueda servir, Señor, para poder adorarte y alabarte y conocerte, Señor, aún más. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en la fe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es evidente que algunos atributos son más conocidos, otros son más preferidos que otros, pero al ser Dios una unidad, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. A pesar de ser tres personas, Dios sigue siendo uno, y por tanto tenemos que afirmar que Él es la suma de todos sus atributos, Él es la suma de todos sus características, y ninguna de sus perfecciones debe ser enfatizada más que otra. Por eso debemos alejar la idea de que Dios es más misericordioso que santo y más amoroso que justo. No, Dios es, más bien afirmamos que Dios es misericordioso, es amoroso, es bueno, y a su vez es poderoso, es santo, es justo. Tal vez nos sorprenda descubrir cuán frecuentemente la Biblia habla sobre la ira de Dios.
Aunque muchos no quieran aceptarlo, aunque muchos no quieran oír sobre esto, la Biblia habla en muchas ocasiones sobre la ira de Dios. Fíjese, hermano, que hay más de 20 palabras en el Antiguo Testamento que describen a la ira de Dios. Y en total de estas más de 20 palabras, hay 580 referencias a la ira o al enojo o a la furia de Dios en las escrituras hebreas. 580 referencias. La ira de Dios se puede definir de la siguiente manera. Uno puede decir que la ira de Dios significa que Él aborrece intensamente el pecado. Es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de las criaturas. Washington Pink decía: porque Dios es santo, Dios odia el pecado. Y porque Él odia el pecado, su enojo hierve en contra del pecador. Si Dios ama todo lo que es recto, si Dios ama todo lo que es bueno y todo lo que se conforma a su carácter moral, es lógico que aborrezca todo lo que se opone a su carácter moral. La ira de Dios arde en contra de aquellos que quebrantan su ley, pero no es simplemente una consecuencia impersonal. Más bien, la furia de Dios contra los que rompen el pacto es muy personal y muy relacional. Él dice en Levítico capítulo 26, versículos del 15 al 30, en resumidas cuentas, parafraseando, dice: si tu alma aborrece mis juicios para que no cumplas todos mis mandamientos, entonces mi alma te aborrecerá. El Dios justo ama la justicia y odia el pecado. Dice el Salmo 11, versículos 5 al 7, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma la aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Como dice el texto de Hebreos que leíamos en el capítulo anterior sobre la santidad, solo los santos podrán ver al Señor. Aquí está diciendo algo muy parecido: solo el hombre recto mirará su rostro. La ira de Dios es su actitud hacia el pecado, entonces. Es la actitud hacia el pecado, a todo pecado y solo el pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Su ira no estalla en actos de ira insensatos o malvados, como es la ira de nosotros, que es como explosiva, es como descontrolada. Dios no actúa de esa manera, sino que Él espera hasta el día de la ira. Es el día de la revelación del justo juicio de Dios. Él dará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra. Aunque Dios está airado todos los días contra el impío, dice el Salmo 7, versículo 11, Él espera pacientemente a ejercitar esa ira en su plenitud hasta el día de la ira, de la cual nos habla Sofonías, ¿cierto?, en su libro, en el capítulo 1, en el versículo 15, y también Isaías habla sobre el día de la ira de Dios en el capítulo 13, en el versículo 9 de su libro. Hasta entonces los pecadores vivos, aquellos que siguen viviendo impíamente, tienen la oportunidad de arrepentirse, pueden huir a Cristo por fe y escapar de esta ira venidera, de escapar de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, hay un problema, ¿cierto? Hay un problema en este punto. Hay un problema con la visión, hay un problema con el concepto que tenemos sobre la ira de Dios. Por supuesto, el problema es que la mayoría de la gente piensa en las categorías humanas, como les decía anteriormente. La gente piensa como la ira que tiene el hombre, y no en los términos de la Escritura. Cuando hacemos eso, la ira inevitablemente sugiere algo así como la ira del hombre, que es caprichosa, que es maliciosa, que es explosiva. Pero la ira de Dios no es la misma cosa que la ira del hombre. Pero debido a que no somos capaces de apreciar este hecho, estamos incómodos, nos sentimos incómodos con la idea misma de que Dios sea un Dios que está airado todos los días contra el impío, y pensamos que de alguna manera es indigno del carácter de Dios. Así que nos apartamos de la cuestión
Por eso es que no la oímos muchas veces desde los púlpitos, por una mala interpretación de esta. Los escritores bíblicos no tenían esa reticencia, esa reserva acerca de este tema. Ellos no lo callaban, era un tema frecuente en sus textos, en sus predicaciones. Hablaron de la ira de Dios con frecuencia, obviamente viéndolo como una de las grandes perfecciones de Dios, junto con sus demás atributos. Dice J.I. Parker, quien falleció hace unos días, de 93 años, este teólogo, decía: una de las cosas más sorprendentes acerca de la Biblia es el vigor con el que ambos testamentos enfatizan la realidad y el terror de la ira de Dios. Y también Arthur W. Pink escribió: un estudio de la concordancia se muestra que hay más referencias en la escritura para la ira, para la furia y el enojo de Dios, de las que hay para su amor y para su ternura. Las primeras menciones de la ira de Dios son en relación con la entrega de la ley. Lo encontramos en el libro de Éxodo. La entrega de la ley en el Sinaí. La primera se produce tan solo 2 capítulos después del relato de la entrega de los 10 mandamientos. Dice la palabra que el Señor dijo: a la viuda y al huérfano no afligiréis, y si los afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira, y mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Dice el libro de Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 24. Y 10 capítulos más adelante en el Éxodo, en un pasaje muy importante sobre el pecado de Israel, en el momento que ellos hacen y adoran un becerro de oro, Dios y Moisés discuten de la ira, y Dios dice: ahora pues déjame pasar que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero Moisés les suplica y dice: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete, Señor, vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Dice Éxodo capítulo 32, versículos 10 al 12. En este pasaje temprano, informativo, Moisés no se declara con Dios sobre la base de una supuesta inocencia de las personas. Moisés no está defendiendo al pueblo de Israel. Ellos no eran inocentes y Moisés lo sabía. Tampoco está haciendo una fantasía de que la ira de alguna manera es indigna del carácter de Dios. Moisés no está haciendo eso. En su lugar, Moisés apela solo en razón de que el juicio de Dios sería mal interpretado y que su nombre sería deshonrado por los paganos, por los egipcios. Igualmente, cuando hablamos nosotros sobre la ira de Dios, debe ser la interpretación correcta para que los que no conocen a Dios no la malinterpreten y el nombre de Dios no sea deshonrado. Por eso es importante que conozcamos lo que realmente significa la ira de Dios. Vamos a hacer una pequeña exegesis con respecto a eso, porque hay 2 palabras principales de la ira en el Nuevo Testamento, en el griego en este caso. Una es taimos, que viene de una raíz que significa apresurarse ferozmente, estar en el calor de la violencia o a respirar violencia. Podemos decir que es un jadeo de rabia o una rabia excitada. Eso es lo que quiere decir la palabra taimos. La otra palabra es orge, no sé cómo se podrá leer, orge, que significa crecer en madurez para algo. Retrata la ira como algo que acumula durante un largo periodo de tiempo, como si una persona estuviera recogiendo agua detrás de una gran represa, con mucha paciencia. Por eso es que la palabra dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. En su estudio sobre la predicación apostólica de la cruz, Leon Morris señala que, aparte del libro del Apocalipsis que describe el derramamiento final de la ira de Dios con toda su furia desatada, la palabra taimos se utiliza solo una vez para la ira de Dios. La palabra que se usa
en gran parte del Nuevo Testamento y del libro de Apocalipsis es la palabra orgie. Esa es la palabra que usa Juan y los demás escritores del Nuevo Testamento. Morris observa, dice, los escritores bíblicos usan habitualmente para la ira divina una palabra que no denota tanto un repentino recrudecimiento de la pasión, que es muy breve, como una oposición fuerte y resuelta a todo lo que es malo, que surja de la misma naturaleza de Dios. Entonces nos encontramos con este entendimiento. Dios no actúa de una manera apresurada. Su ira no es apresurada, no es excitada, no es descontrolada, sino que Él está acumulando ira para el día del juicio, para el día de la revelación del juicio final. Y nos encontramos con este entendimiento de la ira de Dios en Romanos. En la carta de Pablo, él se refiere a la ira unas 10 veces, pero en cada instancia la palabra que él usa es orgie, y su punto no es que Dios está repentinamente agitado con la ira petulante contra algo que le ha ofendido momentáneamente, sino más bien que el odio firme y temible de Dios de toda la maldad está amontonándose, está juntándose, y la voluntad un día resultará en la condenación eterna de todos los que no son justificados por la justicia de Cristo. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice sobre la base de Habacuc 2:4 que el justo por la fe vivirá, pero aquellos que no viven por la fe no van a vivir eternamente, ellos perecerán. Así en Romanos capítulo 2 versículo 5 encontramos a Pablo escribiendo: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tanto, podemos decir entonces que aquellas personas que no han sido transformadas por el poder del Evangelio, que han negado a Cristo, perecerán y recibirán esta ira de Dios en el día de la ira de Dios. Pero no es solo una cuestión de que la ira de Dios se está almacenando para un gran derramamiento final en el último día. También hay una manifestación actual de esta ira, que es lo que Pablo parece estar hablando en Romanos 1, versículo 18, cuando dice, utilizando el presente más que en el tiempo futuro, él dice: la ira de Dios se revela. No dice será revelada, dice se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia, la verdad por su maldad. Ahora, ¿cómo es esto? ¿De qué manera está la ira de Dios actualmente siendo manifestada? ¿De qué manera? Bueno, un escritor, Robert Haldane, que es un teólogo, un predicador escocés muy conocido por su comentario a la epístola de los Romanos, dice lo siguiente respecto a estos versículos. Él dice: la ira de Dios se revela cuando la sentencia de muerte fue pronunciada primero, la tierra maldecida y el hombre expulsada del paraíso terrenal, y después por tales ejemplos de castigo como las del diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura por fuego del cielo, refiriéndose a Sodoma y Gomorra, pero sobre todo por el reino de la muerte en todo el mundo. Fue proclamado por la maldición de la ley en toda transgresión, y se dio a entender en la institución del sacrificio y en todos los servicios de la dispensación mosaica. En el 8º capítulo de esta epístola, el apóstol llama la atención de los creyentes al hecho de que toda la creación se ha convertido en objeto de vanidad y gime y siente dolores. Esta misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria también demuestra que Él es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, la ira de Dios se revela desde el cielo cuando el Hijo de Dios bajó a manifestar el carácter divino, y cuando esa ira se muestra en sus sufrimientos y la muerte de una manera tan terrible que por todas las señales, más terrible que todas las señales que antes Dios le había dado por su disgusto contra el pecado. Cristo bebió la copa de la ira que hablan las Escrituras cuando se refieren al justo juicio de Dios contra el pecado. Como lo he dicho en otras ocasiones, Cristo recibió la ira de Dios
que estuvo acumulándose por mucho tiempo y que nosotros merecíamos. Él dice en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, dice el Señor. Cuando Moisés trató de interceder por el pueblo de Israel, por el pecado que habían cometido, como lo leímos anteriormente, cuando hicieron el becerro de oro y lo adoraron, estamos hablando del libro de Éxodo, capítulo 32, en los versículos anteriores leímos el pueblo había pecado de idolatría. Era una situación irónica, era una situación extraña, porque Dios acababa de darle los 10 mandamientos a Moisés. Y estos comenzaban: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Mientras Dios estaba dando estas palabras, estaba dando este mandamiento, el pueblo estaba haciendo exactamente lo contrario. El pueblo, el que había salvado de la esclavitud, estaba haciendo precisamente lo que estaba prohibiendo. No solo eso, estaba mintiendo, estaba codiciando, estaba deshonrando a sus padres, cometiendo adulterio y sin duda también rompiendo todos los demás mandamientos que vienen después. Dios declaró su intención de juzgar a las personas de inmediato y totalmente, y Moisés intercedió por ello. Tanto así que dice en Éxodo 32, versículos 31 y 32, dice: entonces Moisés volvió al Señor y dijo: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito, dice Moisés. Moisés está ofreciendo su vida para tomar el lugar de la gente y aceptar el juicio en su nombre. Lo que probablemente pasaba por la cabeza de Moisés en ese momento eran los sacrificios que hacían los patriarcas hebreos, los ritos sobre la Pascua, ¿cierto? Los machos cabríos que se sacrificaban. A lo mejor Moisés estaba recordando eso. Y Dios había mostrado por tales sacrificios que Él estaba dispuesto a aceptar un sustituto inocente en lugar de solo la muerte del pecador. La ira de Dios a veces podría caer sobre el sustituto, probablemente pensó Moisés. Quizás podrá aceptarlo, dice. O sea, podía estar pensando Moisés. Moisés vivió en los primeros años de la revelación de Dios y en este punto probablemente tenía una comprensión muy limitada del plan de Dios. Él no lo conocía como lo conocemos nosotros. Que lo que él oró no podía hacer. Que lo que él le pidió a Dios no podía hacer. Él se había ofrecido ir al infierno por su pueblo. Pero Moisés no pudo salvarse ni incluso él mismo, sin considerar a Israel. Él también era un pecador. Él también necesitaba un Salvador. Él no podía morir por los demás. Por tanto, lo que él estaba pidiendo a Dios era imposible. El juicio de Dios sobre el pueblo era inminente. Pero hay uno que sí podía. Hay uno que sí podía. Por lo tanto, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Esa persona es Cristo. Esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. Su muerte fue para que aquellos que merecían la ira de Dios pudieran ser redimidos. Su muerte fue totalmente adecuada.
Su muerte fue suficiente para satisfacer la ira de Dios. Porque Jesús no tenía que morir por sus propios pecados. Él era impecable, sin mancha, sin arruga. Y porque siendo Dios, su acto fue de magnitud infinita. Por eso, hermano, tú que tienes la responsabilidad de predicar, no puedes quitar del púlpito la predicación de la ira de Dios, ni de ninguna de sus perfecciones, porque por medio de ella es que puede verse con más claridad la gracia redentora del Hijo de Dios. Como dice Steve Lawson, la predicación de la ira divina sirve como un telón de terciopelo negro que hace que el diamante de la misericordia de Dios brille más que 10.000 soles. Es sobre el lienzo oscuro de la ira divina que el esplendor de su gracia salvadora irradia más plenamente. Predicar la ira de Dios muestra brillantemente su gracia y misericordia hacia los pecadores. Por eso no puedes quitar, porque quizás a alguien le va a incomodar, la ira de Dios. No la puedes quitar. Uno debe predicar el mensaje completo. Debe predicar toda la palabra. Entonces, para resumir, quisiera que tomaras en cuenta 6 cosas. La ira de Dios no es como nuestra ira, descontrolada, excitada. La ira de Dios es provocada, no nace porque sí. Dios es lento para la ira. Él tuvo y tiene mucha misericordia, mucha paciencia, perdón. Él tiene mucha paciencia. Dice la palabra que Él está esperando pacientemente de que todos vengan al arrepentimiento. De que todos vengan al arrepentimiento. La ira de Dios se revela ahora. Está siendo revelada la ira de Dios. Y la ira de Dios está almacenada. Está guardándose para el día de la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre los pecadores. Dios está airado todos los días contra el impío. Por eso, hermano, es importante buscar la santidad. Por eso es tan importante buscar la santidad. Hermanos, que Dios les bendiga. Que este estudio pueda hacerles reflexionar sobre la ira del Dios soberano, que es santo, que es justo en todos sus juicios y es merecedor de toda la adoración y toda la alabanza. A Él sea la gloria, eternamente y para siempre. Dios les bendiga y Dios les guarde en estos días.